Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago capítulo 1 del 16 al 20. He leído la palabra del Señor. El escritor de esta epístola universal nos habla de algunas cosas prácticas que corresponden a la vida del cristiano, que corresponden a las expresiones de fe de los salvos. En este escrito tenemos mucha enseñanza sobre la sabiduría, no por medio de conceptos, de ideas, sino de la sabiduría práctica, de la sabiduría diaria que cada creyente necesita para agradar a Dios con la vida entera, mostrando una fe genuina a través de su diario vivir, soportando las pruebas con la fortaleza y el poder que el Señor le da, dominando su lengua y también al saber poner atención y escuchar todo lo que el Señor quiere que el creyente escuche. La fe del creyente debe mostrarse entonces, hermanos, en todos los aspectos de la vida, en sus diversas relaciones con Dios, primeramente en su relación con su familia, con sus semejantes. Y hoy con este subtema vamos a dar fin a esta serie de meditaciones sobre conectividad emocional, la necesidad de tener y fortalecer vínculos familiares. Y el subtema de hoy, que es el último de esta serie, es el don de escuchar, el don de escuchar, entendiendo, como dice la palabra del Señor en este hermoso pasaje, que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. De él proceden todas las cosas, y la capacidad de escuchar, como el oído mismo, fue dado por Dios con propósitos santos, con propósitos buenos para la convivencia, para las relaciones santas y agradables al Señor. Entonces, nuestro texto central para esta meditación dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y solamente vamos a meditar en una frase: todo hombre sea pronto para oír, entendiendo que el hombre, desde que cerró sus ojos y su corazón, cerró sus oídos para atender, para escuchar la voz del Señor, desde que huyó, ¿verdad? Desde que sintió miedo de escuchar la voz de Dios, desde ese tiempo de su caída hasta el día de hoy, el hombre está incapacitado para hacer lo bueno y está imposibilitado de escuchar a Dios y escuchar a sus semejantes en las cosas que debe de escuchar. Por eso hablamos de el don de escuchar. No es una capacidad humana, no es una facultad humana, aunque algunos la enseñen y la entiendan de esta manera. Nosotros que somos creyentes en la santa palabra del Señor, entendemos que todo don perfecto que desciende de lo alto, desciende de nuestro Dios, del Padre de las luces, y de Él entonces podemos entender ¿por qué hay muchos papás que no son capaces de escuchar a sus hijos? ¿Y por qué hay muchos hijos que no tienen la capacidad de escuchar a sus padres? Entendiendo que escuchar no solamente es algo automático de percibir sonidos, sino es un don, es un arte, es un talento que incluye toda
el ser humano. Por lo tanto, amados hermanos, vamos a nuestra primera consideración. Hablemos primeramente de los beneficios espirituales de este don que Dios nos da. En primer lugar, Dios es el que nos habla y nosotros somos los que por la gracia de Cristo, los que por la obra del Espíritu Santo ponemos atención a las palabras de nuestro Dios. Cuando dice todo hombre sea pronto para oír, está diciendo que el hecho de escuchar es con prontitud, con diligencia, y en este sentido Dios nos enseña a través de su palabra, la cual Él quiere que oigamos. Le pidamos al Señor siempre que nos abra nuestros oídos para oír, porque aún nosotros en nuestro estado pecaminoso, también hay momentos en que no entendemos la voz de Dios de la manera que nos está hablando, porque aún en el silencio hay comunicación, y el arte de escuchar es algo que proviene de nuestro Dios, el poder percibir y entender su santa voluntad, a veces a través de situaciones. Entonces, por el oír la palabra de Dios, nosotros ahora estamos en el Evangelio. No estuviéramos en los caminos del Señor si no hubiésemos escuchado un día la palabra de verdad, la palabra de salvación. Pero el Señor nos concedió tener oídos para oír. El Señor nos concedió la dicha de gozarnos, de disfrutar, de valorar y tener ahora como nuestra más grande riqueza sus santas enseñanzas. Y por la palabra del Señor fuimos salvos, y por la palabra del Señor ahora tenemos vida en Cristo, vida nueva. Por eso decimos que es un don, el don de escuchar, porque así dice la palabra del Señor en este pasaje. En este pasaje nos enseña diciendo: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. De manera que por la voluntad del Señor, un día nos parecieron agradables estas enseñanzas. Un día esas palabras que Dios nos habló al oído tocaron nuestro corazón, y nos sentimos dichosos ahora de tener un Dios presente, un Dios que nos habla cada día por medio de las Escrituras, por medio de la creación, por medio de su Espíritu Santo. En primer lugar, entonces, este es un don de Dios para los beneficios espirituales, pero sobre todo para la vida de santidad, para la vida de obediencia y de servicio a nuestro Dios. Esta palabra no solamente nos dio la salvación, nos dio la vida nueva en Cristo, sino que también nos da el crecimiento, porque esta palabra es la leche espiritual que alimenta el alma y nos da el crecimiento en la fe, en la gracia de Cristo, en el amor y en la obediencia, y en todas esas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero ¿cómo esto va a llegar a la vida familiar de los creyentes? Ahí está el asunto. Todos los recursos, todas las riquezas que Dios nos da a través de este don de escuchar su bendita palabra, tiene que trascender, tiene que aterrizar, tiene que llegar a los corazones del bebé, del niño pequeño, del joven, de la esposa, del esposo, y tiene que llegar y cumplir precisamente los propósitos de Dios. Así que esta es la palabra que nos ayuda a mejorar nuestras relaciones en medio de las pruebas, en medio de las situaciones adversas. Nos confirma cada día, nos alienta. Esta palabra que escuchamos nos anima, y cada día su palabra nos hace fuertes en la obediencia y en todo lo que implica la voluntad de nuestro Dios. En segundo lugar, tenemos que entender que la palabra de Dios, como un don, ¿sí?, el don de escuchar, trae también beneficios a nuestra vida familiar. Es decir, Dios, de la abundancia que Él tiene, nos provee todas las cosas por medio de su palabra. Y de esa abundancia nosotros también ministramos a los demás en nuestra casa, porque cada creyente es ministro de Dios en su hogar.
porque cada creyente, cada padre es un siervo de Dios para guiar a su familia, y también de la misma manera como decía el sabio que escribió los proverbios, llamando la atención de su hijo para que escuche, para que ponga atención a las razones de su boca, para seguir sus enseñanzas, porque los padres son los que enseñan a sus hijos, son los que van formando los primeros años de la vida del niño, de la niña. Entonces aquí tenemos algunos, en primer lugar, hablemos de las necesidades que hay en los corazones de los hijos. Por eso estamos hablando de vínculos emocionales, ¿verdad? Porque los hijos necesitan, y a veces hasta lo piden a gritos en silencio. A veces las angustias en el corazón del niño o del joven son grandes, y ellos hablan no con palabras, ellos hablan con gestos, porque no tienen tal vez la confianza o no tienen la capacidad, porque el Señor no les ha concedido esa dicha de disfrutar de la comunión íntima y completa con sus padres, y por eso a veces hablan en lenguajes, pintando, haciendo cosas en un lenguaje en el cual a veces los padres no están interesados, y solo se interesan cuando llegan a saber que el hijo se suicidó o que el hijo tomó decisiones equivocadas. Ahí es donde los padres empiezan a decir: ¿en qué fallé? ¿En qué fallé? Bueno, en que no escuchó, no puso atención al lenguaje de su hijo, a los gestos, a los horarios, a esas cosas que son tan importantes, a sus amistades, a sus hábitos, a su encierro en su alcoba, en su cuarto. Es ahí precisamente donde tenemos la necesidad de escuchar a los hijos o esposas que requieren atención, y esposos que necesitan también ser escuchados. Y en este sentido es que nosotros debemos pedirle al Señor que nos conceda el don de escuchar, la sabiduría para poder penetrar al corazón del joven, del niño, del esposo, de la esposa, y poder ser bendición para ellos a través de nuestros oídos, porque dice la palabra del Señor: el que tiene oídos para oír, oiga. Pero todo hombre tiene oídos para oír y no oye, y no entiende, y no percibe, y no discierne. Entonces no está escuchando, solamente está percibiendo sonidos, mas no está escuchando. Pidamos al Señor, le digamos: abre mis ojos para ver, abre mi oído para escuchar. Y si el Señor por su gracia bendita nos concede esto, entonces estaremos mejorando, tendremos una familia dichosa en donde todos somos escuchados y en donde todos somos comprendidos y valorados. Saber escuchar es propio de sabios, y yo no pienso que estemos también todos en este asunto. Creo que a todos nos falta aprender más de esta disciplina, aprender más de esta bendición de Dios. Entonces, escuchar es necesario. La palabra del Señor dice: todo hombre sea pronto para oír. Y yo recuerdo unas palabras que desde niño vine escuchando frecuentemente, que debemos ser listos para ver, para oír y callar. Así me decían constantemente en casa, ¿eh? Mirar, oír y callar, porque luego la lengua es la que nos echa a perder, porque no la usamos para la gloria de Dios. La usamos generalmente, el hombre no usa su lengua, ni su oído, ni sus ojos para hacer lo que a Dios le agrada, sino lo usa para sus propios deseos, y ahí está lo pecaminoso del ser humano. Por eso decimos que el don de escuchar procede de nuestro Dios. Le pidamos al Señor que Él nos dé ese don de poder escuchar, porque esto es de sabios. El don de escuchar nos brinda oportunidades. Es así como se hacen los amigos, es así como se da la reconciliación entre los que están en conflictos, ¿eh? Es así a través de ese don de escuchar cómo se resuelven los problemas, se ganan amistades, ¿sí? Y es así, amados hermanos, como se satisface el alma. El escuchar
es terapéutico. El escuchar cura varias enfermedades. La gente sana porque alguien le ponga atención, porque alguien le entienda, porque alguien pueda penetrar a su mundo. La gente sana con unas palabras, y mucho más cuando se trata de la palabra de nuestro Dios, que es sanadora por su propia naturaleza. Es así como se satisfacen las almas en pena y también se alivian los corazones afligidos. Ahora, hablemos brevemente de algunos errores que cometemos cuando debemos escuchar a una persona. Existen algunas cosas de las cuales debemos ser advertidos y que no tienen nada que ver, sino que es lo contrario a este don de Dios. Errores al escuchar. Si nos dejamos llevar por nuestros propios impulsos, no lograremos nada. Eso dice la palabra del Señor, y aquí dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, si vamos a escuchar y a poner atención a alguien, no es por nuestra naturaleza, ni es por nuestros impulsos, ni es conforme a nuestros prejuicios, porque frecuentemente cometemos el error de estar escuchando a una persona ya prejuiciados. Nos está diciendo algo y ya estamos pensando que es otra cosa. Eso se llama prejuicios, ¿sí? Eso de escuchar e ir juzgando, e ir diciendo, poniendo etiquetas, ir escuchando y a la vez ir ya solucionando todo. Y por eso solemos decir, no, pues esto quiere así, así, porque estás mal, o porque porque la otra persona está mal. Entonces, hermanos, debemos evitar algunos errores en nuestras sesiones de pláticas en familia, ¿sí? Dios nos da los oídos, y los oídos son para escuchar primeramente a Dios y para escuchar a nuestros semejantes, ¿verdad? A la vez que escuchamos los ecos de la creación y alabamos a Dios aún a través de todos los sonidos que se producen en la creación por la ley de Dios. Entonces, amados hermanos, uno de los errores que cometemos y debemos ser advertidos al estar platicando con alguien, mayormente cuando nos quiere contar algo, es el hecho de que nos distraemos, el hecho de que no establecemos un contacto visual y que no establezcamos una empatía con la persona. Si somos empáticos, vamos a ganar mucho, vamos a lograr mucho. Pero si somos distraídos y si no apartamos específicamente el momento, el rato para atender a tal persona, en ese sentido vamos a perder mucho. Y mucho más vamos a perder si tratando de escuchar a alguien nos enojamos. Entonces ahí se perdió todo. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, con un mal carácter no vamos a saber escuchar bien a ninguno, ¿sí? Entonces evitemos algunos errores. Yo recuerdo una vez que le estaba contando algo que necesitaba yo desahogarme a una persona que creí que era de confianza. Y entonces, aunque nunca supe si su intención era buena o era mala, pero una de las cosas que me quedó bien marcada, bien grabada, es que mientras le contaba yo mis penas, él me miraba de la cabeza a los pies y de vuelta de los pies a la cabeza y de vuelta de la cabeza a los pies observa. Entonces, hermanos, hay cosas que hacen sentir incómodo al que quiere contar sus penas. Si la hija quiere contar sus penas, debemos evitarle esos momentos de incomodidad. Uno de los errores es eso precisamente, ¿sí? Y otro es el acercarse demasiado cuando nuestro interlocutor quiere que guardemos la distancia. En ese sentido, hermanos, padres de familia, abuelos, tíos, todos los que somos creyentes y tenemos algo que decir, también tenemos que escuchar con sabiduría. Para terminar, este don de escuchar que fue dado por Dios es para nuestras buenas relaciones, ¿sí? En este don hay mucha riqueza y Dios quiere que nosotros aprendamos a usar este don.
por la gracia de Cristo, por la obra del Espíritu Santo, porque escuchar a nuestros hijos puede salvarlos de malas decisiones, los puede salvar de suicidios, los puede salvar de muchas cosas perversas si les ponemos toda la atención, todo nuestro cariño y si observamos con aprecio y con interés la vida de ellos, así como de la esposa, por supuesto, del abuelo, del tío, de los que viven en casa, pues de lo que son nuestra familia. Evitamos que esas relaciones peligrosas lleguen a ser parte de la vida de ellos. Y por eso la ganancia más grande de esta bendición de escuchar con interés la palabra de nuestro Dios y de escucharnos con interés los unos a los otros, la ganancia más grande es nuestra salvación. Por oír la palabra de Dios, los creyentes somos salvos y esto pues se lo debemos a nuestro Dios. El Señor los bendiga y que sean sus relaciones familiares más sanas, más fuertes y más santas cada día. Amén. Qué bellas son